Estilo de arquitectura, pipeline. Definición. Uno de los estilos fundamentales en la arquitectura de software que aparece una y otra vez es la arquitectura de tubería, también conocida como arquitectura de tuberías y filtros. Tan pronto como los desarrolladores y arquitectos decidieron dividir la funcionalidad en partes discretas, se siguió este patrón. La mayoría de los desarrolladores conocen esta arquitectura como el principio subyacente detrás de los lenguajes de shell de terminal de Unix como Bash y ZSH. Los desarrolladores de muchos lenguajes de programación funcionales verán paralelismos entre las construcciones del lenguaje y los elementos de esta arquitectura. De hecho, muchas herramientas que utilizan el modelo de programación MapReduce siguen esta topología básica. Si bien estos ejemplos muestran una implementación de bajo nivel del estilo de arquitectura de canalización, también se puede usar para aplicaciones de negocio de nivel superior. Topología. La topología de la arquitectura de tubería consta de tuberías y filtros. Las tuberías y los filtros se coordinan de una forma específica, formando las tuberías una comunicación unidireccional entre los filtros, normalmente de punto a punto. Tubería. Las tuberías en esta arquitectura forman el canal de comunicación entre los filtros. Cada conducto suele ser unidireccional y punto a punto, en lugar de difusión por motivos de rendimiento, aceptando entradas de una fuente y siempre dirigiendo la salida a otra. La carga útil transportada en las tuberías puede tener cualquier formato de datos, pero los arquitectos prefieren cantidades más pequeñas de datos para permitir un alto rendimiento. Filtros. Los filtros son autónomos, independientes de otros filtros y por lo general sin estado. Los filtros deben realizar una sola tarea. Las tareas compuestas deben ser manejadas por una secuencia de filtros en lugar de uno solo. Existen 4 tipos de filtros dentro de este estilo de arquitectura. Productor, el punto de partida de un proceso, solo de salida, a veces llamado origen. Tester, acepta la entrada, prueba uno o más criterios y opcionalmente genera una salida basada en la prueba. Los programadores funcionales reconocerán esto como similar a reduce. Transformador, acepta la entrada, opcionalmente realiza una transformación en algunos o todos los datos, luego los reenvía a la canalización de salida. Los defensores funcionales reconocerán esta característica como un mapa. Consumidor, el punto de terminación para el flujo de la tubería. Los consumidores a veces conservan el resultado final del proceso de canalización en una base de datos o pueden mostrar los resultados finales en una pantalla de interfaz de usuario. Ejemplo, el patrón de arquitectura de tubería aparece en una variedad de aplicaciones, especialmente tareas que facilitan el procesamiento simple y unidireccional. Por ejemplo, muchas herramientas de intercambio electrónico de datos, EDI, utilizan este patrón, creando transformaciones de un tipo de documento a otro mediante canalizaciones y filtros. Las herramientas ETL, extracción, transformación y carga, también aprovechan la arquitectura de canalización para el flujo y la modificación de datos de una base de datos o fuente de datos a otra. Los orquestadores y mediadores como Apache Camel utilizan la arquitectura de canalización para pasar información de un paso de un proceso comercial a otro. El filtro de captura de información de servicio. Filtro de productor se suscribe al tema de Kafka y recibe información de servicio. Luego envía estos datos capturados a un filtro de prueba llamado filtro de duración para determinar si los datos capturados de Kafka están relacionados con la duración en milisegundos de la solicitud de servicio. Observe la separación de preocupaciones entre los filtros. El filtro de captura de métricas de servicio solo se preocupa por cómo conectarse a un tema de Kafka y recibir datos de transmisión, mientras que el filtro de duración solo se preocupa por calificar los datos y opcionalmente enrutarlos a la siguiente canalización. Si los datos están relacionados con la duración en milisegundos de la solicitud de servicio, el filtro de duración pasa los datos al filtro del transformador de la calculadora de duración
De lo contrario, lo pasa al filtro del probador del filtro de tiempo de actividad para verificar si los datos están relacionados con las métricas de tiempo de actividad. Si no es así, la canalización finaliza. Los datos no son de interés para este flujo de procesamiento en particular, mientras que si se trata de métricas de tiempo de actividad, pasa los datos a la calculadora de tiempo de actividad para calcular las métricas de tiempo de actividad del servicio. Estos transformadores luego pasan los datos modificados al consumidor de salida de la base de datos, que luego conserva los datos en una base de datos MongoDB. Una calificación de una estrella en la tabla de calificaciones de características significa que la característica específica de la arquitectura no está bien respaldada en la arquitectura, mientras que una calificación de 5 estrellas significa que la característica de la arquitectura es una de las características más sólidas de la arquitectura. El costo general y la simplicidad, combinados con la modularidad, son las principales fortalezas del estilo de arquitectura de tubería. Al ser de naturaleza monolítica, las arquitecturas de tubería no tienen las complejidades asociadas con los estilos de arquitectura distribuida, son simples y fáciles de entender y su costo de construcción y mantenimiento es relativamente bajo. La modularidad arquitectónica se logra mediante la separación de preocupaciones entre los distintos tipos de filtros y transformadores. Cualquiera de estos filtros se puede modificar o reemplazar sin afectar a los otros filtros. Por ejemplo, en el ejemplo de Kafka ilustrado anteriormente, la calculadora de duración se puede modificar para cambiar el cálculo de la duración sin afectar a ningún otro filtro. Continúa este recorrido de aprendizaje y descubre los aspectos clave de los estilos de arquitectura distribuidos.